En Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios dice la razón. Dios dice porque es necesario que todo el que a mí se acerca crea que yo existo y que soy galardonador, que es lo mismo que premiador de los que me buscan. Entonces, si usted hoy vino buscando al Señor y usted le ha metido fe, y usted tiene una fe específica de que algo que usted vino buscando hoy, usted lo va a recibir. Dios dice que Él es galardonador de aquel que lo busca. O sea, cada vez que yo busco a Dios para fortaleza, Dios me da fortaleza. Cada vez que yo lo busco en fe, que Dios me dé sabiduría para un asunto, Dios me da sabiduría. Cada vez que yo lo busco para que Él me provea una necesidad que tengo, Él me va a proveer de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Si a veces creemos que creemos, pero el problema de muchos es que creen que creen. No sé si me estoy explicando. El problema de muchos, si usted me presta atención, usted la va a agarrar porque parece un juego de palabras, pero hay una verdad acá en lo que voy a soltar. El problema de muchos es que creen que creen. Y ese es el peor error que puedes cometer. Porque no es creer que cree y realmente no estar creyendo. Por ejemplo, Santiago dice y hace este planteamiento: tú crees que Dios es uno, bien haces. ¿Por qué creer en Dios está bien? Pero inmediatamente Santiago te dice: también los demonios creen y tiemblan. Entonces, si usted lee esto y usted no se mete en profundidad a buscar a Dios, este versículo no te dice nada. Pero si usted se mete y sigue el contexto de lo que Dios está hablando a través del apóstol Santiago, Santiago es muy claro, dice que la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Porque ¿de qué sirve que alguien llegue a mí y me diga: tengo esta necesidad, y yo le digo: tenga paz, quiero que estés tranquilo, Dios se va a encargar de tu necesidad, y lo dejo ir? Y Dios me ha bendecido a mí y tengo para poner una semilla, una ofrenda en sus manos si no lo hago. ¿Sabe lo que el Señor nos dice en esta palabra? ¿De qué le sirvió esa fe a esa persona? En nada. Porque la fe siempre hay que meterle acción, siempre hay que meterle obra. Por eso es que las dos piernas del cristiano es la fe y las obras. Si yo tengo fe pero no tengo obra, estoy cojo. Si yo obro por obrar pero no le meto fe a lo que estoy haciendo, también estoy cojo. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces este es un tema muy poderoso. Y hoy yo voy a enseñar, si usted me lo permite y usted me presta su atención en los próximos minutos, te voy a enseñar, y voy a ser muy prudente en el tiempo que voy a tomar para este mensaje. Voy a enseñar 5 principios de fe. Diga 5 principios. Es muy importante que usted entienda esto. ¿Sabe que hay gente que creen que los pastores no trabajamos? A veces yo por allí me cuesta cuando estoy y me preguntan: ¿y a usted a qué se dedica? Me cuesta a veces decir: soy pastor. Porque más de una vez me ha dicho: ¿y eso es todo lo que usted hace? Nada más que ser pastor es lo único que usted hace. Porque en la mente de la gente los pastores no trabajamos. Y publiqué esta reflexión y se la quiero compartir. Usted que no es muy cibernético y no entra al Facebook, y si entra a los otros, no al mío. Y dice esta reflexión de esta manera: si un profesor estudia y se prepara para dar una clase 45 minutos, él está trabajando.
Si un pastor estudia y se prepara y predica un mensaje de 1 hora, él no trabaja. Si un psicólogo atiende y aconseja a personas, él está trabajando. Si un pastor atiende y aconseja a personas, él no está trabajando. Si un administrador se organiza, hace reforma, contrata mano de obra y gerencia una empresa, él está trabajando. Si un pastor se organiza, hace reforma, contrata mano de obra, gerencia a la iglesia, él no trabaja. Si un contador hace los cálculos, economiza, equilibra la finanza y hace inversiones, él está trabajando. Si un pastor hace cálculos, economiza, equilibra la finanza y añado más y hace milagros para que el dinero se estire, él no está trabajando. Si a cualquier persona en el ámbito laboral toma 2 semanas de vacaciones al año, es justo porque está trabajando. Si un pastor decide tomarse 2 semanas de vacaciones, hay un problema, porque ¿cómo le vamos a dar vacaciones? ¿Cómo va a cobrar un salario si él no trabaja? Entonces, más nos cuesta a veces decir a la gente por allí, soy pastor. No porque uno ande mal, sino porque tristemente hay un prejuicio, y yo entiendo que hay algunos que han abusado de su derecho, pero la Biblia dice que el ministerio del pastor es muy importante. Y Pablo tenía este mismo problema en su día, y Pablo dijo, ¿cuál es el problema? Si le sembramos lo espiritual a ustedes, ¿cuál es el lío que nosotros cosechemos lo material? 2 o 3 amenes. Pero ese no es mi tema, no es el tópico mío hoy. Yo voy a hablar de 5 principios de la fe, y ninguno de ellos voy a hablar de ofrendas y de diezmo. Así que baje la guardia, por favor. Relaje su cartera, no le voy a sacar ninguna ofrenda especial hoy. Muy bien. Vamos a ir a la Biblia, Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Cuál dije? Allí está proyectado, como siempre, un trabajo eficiente hacen estos muchachos héroes allí en el ministerio de media. Y dice este texto, así que la fe es por el oír. Quiero que repita esta primera oración conmigo. Así que la fe es por el oír, por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Segundo versículo que quiero leer, Marcos 4:24. ¿Cuál dije? Marcos 4:24. Esto lo dijo Jesús. ¿Quién lo dijo? Jesús. Y les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros ¿qué? Lo que oís. Entonces diga conmigo, lo que yo escucho se me añade. Hay gente que siempre están prestando el oído a cosas que no tienen que oír. Luego le suceden cosas malas y se pregunta ¿por qué me sucede? Entonces el Señor en este texto dice, dime dónde tienes puesto tu oído. Porque todo lo que tú escuches es lo que se te va a añadir. Si siempre estás escuchando a los asesinos de la gracia, a los matadores de sueño, a los matadores de fe, ¿qué se te puede añadir? Más incredulidad, más resentimiento y más frustración. Porque a cada uno se le añade lo que oye. Quieres más fe, quieres más ánimo, quieres más esperanza, entonces tiene que oír la voz de Dios a través de su palabra, porque la fe es por el oír, y el oír a Dios a través de su palabra. ¿Me estoy explicando? Entonces hoy voy a enseñar 5 principios de fe. ¿Qué voy a enseñar hoy? Ahora permíteme primero
definir qué es un principio. Un principio bíblico son verdades que Dios nos revela, que nos sirven de base para saber cómo actuar en diversas situaciones y circunstancias de la vida. Entonces, cuando yo tengo principio de Dios, yo sabré actuar y reaccionar a ciertos conflictos que voy a tener que enfrentar en la vida, me agraden o no. Porque a todos nos suceden cosas. Todos vamos a pasar por un desierto, aunque no nos gusten los desiertos. Todos vamos a pasar por una necesidad. Todos en algún momento nos vamos a enfermar. Aunque hay algunos que tienen super fe y dicen que nunca se va a enfermar. Pero Pablo tenía más fe que muchos juntos. Y Pablo decía: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le molesta y no se molesta? Yo también, cuando veo la injusticia, me indigno. Decía Pablo. Entonces, ¿qué es un principio? Vamos a repetirlo todo junto para que se nos quede grabado. Diga: un principio son verdades que me van a servir para saber cómo actuar en diversas situaciones. ¿Quedó claro esto acá? Entonces, cada vez que hoy te suelte uno de estos principios de fe, lo que te voy a soltar son verdades para que cuando tengas que enfrentar ciertas situaciones en la vida, sepas cómo debes enfrentarla. ¿Me estoy explicando, iglesia? ¿Sabía usted que una vez que Dios te llama y te inscribe en su escuela? Juanita y yo estamos los martes recibiendo a todos los que quieran venir a aprender más. Y le estamos dando el mensaje que Dios nos da los domingos, se lo estamos impartiendo, se lo estamos escribiendo, bosquejando, y se lo estamos explicando, y juntos allí lo recibimos. Y si alguien tiene una pregunta, la hace. Y si no tengo la respuesta en ese momento, la investigo o le pregunto a alguien que sí lo sabe. Porque nadie tiene todas las respuestas. ¿Sí o no? Entonces, diga conmigo: una vez que Dios me llama, el Padre me inscribe en la escuela de su Hijo. Cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, ya estamos inscritos en su escuela. Y el Señor nos inscribe ¿para qué? Para entrenarnos en fe, para entrenarnos a que nada nos haga abortar el sueño que Él puso en nuestro corazón. Porque el que te dio el sueño fue Dios. Diga: Dios. Amén. Entonces, el primer principio es este, que le acabo de mencionar. Estamos inscritos en la escuela de Jesús. Y en la escuela de Jesús no solamente va a haber lecciones teóricas, sino que Dios te va a meter a que aprendas en el camino, en el campo, mientras avanza, o sea, en la práctica. Una de las cosas que me impresiona a mí de Jesús como maestro, Él fue muy adelantado en su época, por supuesto, es Dios. Pero cuando Jesús enseñaba más con preguntas que con afirmaciones. Y la razón que Él enseñaba más con preguntas que con afirmaciones es porque cuando Él nos suelta una pregunta, eso va a despertar las neuronas de nuestro cerebro. Y entonces nos volvemos curiosos, empezamos a investigar, empezamos a preguntar, y mientras investigamos y preguntamos, respuesta vamos a recibir. Si hay gente que no se atreve, gente que están acá en los púlpitos, no se atreven a que los discípulos le hagan preguntas, porque sienten inseguridad y dicen: si me hacen una pregunta,
y yo no sé la respuesta que hago. Bueno, yo he aprendido que cuando me hacen a mí una pregunta y yo no tengo claro la respuesta, le digo voy a investigar. Es una pregunta muy importante y profunda. De esa manera la persona se siente importante. Porque no hizo una pregunta tonta, hizo una pregunta profunda. Así que voy a investigar, empiezo a investigar. Si en la investigación no lo tengo claro, empiezo a preguntar a amigos y gente más experimentada que yo en el ministerio que Dios me ha regalado su amistad. Y así uno enriquece su vida. Y esto no te hace ni menor ni mejor. Simplemente estamos aprendiendo. Y todos estamos inscritos en la escuela de Jesús. O sea, cuando yo vengo acá y me pongo a enseñar, Dios me está enseñando a mí. El jueves fue preciosa la reunión y el mensaje, la palabra fluyó con una libertad tremenda el día jueves. Y yo le compartí al pastor Mac que me acompañaba el jueves y él me decía, esta palabra me pegó de una manera muy personal. Y yo dije, pues a mí me pegó más. Y a mí me ministró de manera extraordinaria. Y la razón es que todos estamos inscritos en la escuela de Jesús. Hay del que se cree que se la sabe toda. Porque el día que usted se la crea y piense que lo sabe todo, usted dejó de ser un discípulo. Y el Señor solamente trata con discípulos. ¿Y quién es un discípulo? Es un aprendiz. Alguien que siempre está aprendiendo, y si está aprendiendo es porque tiene una actitud de aprender. Hay gente que tú lo ves que vienen a la iglesia, son pastores, está la adoración y usted lo ve jugando con el teléfono. Son líderes y están jugando con el teléfono. ¿Cuál es el mensaje que le está mandando a todo el mundo? No me importa lo que está sucediendo en mi entorno. Yo cuando llego a una reunión, yo ni loco meto el celular adentro de la reunión. Porque para mí no hay nada más importante que Dios y lo que Dios me quiere ministrar. Si alguien tiene una emergencia, yo pago impuesto. Hay una línea de emergencia que nada más que tiene que marcar 3 números, 911. Y van a resolver el problema. ¿Sí o no? O sea, andamos creyendo que no la sabemos toda. Arranco con un versículo tan famoso como Romanos 17, dice, oh, leche espiritual. Y a veces en la leche, en lo sencillo, Dios te quiere soltar algo profundo. ¿Sí o no? Entonces diga conmigo, primer principio, todos estamos inscritos en la escuela de Jesús. Y si estoy inscrito en la escuela de Jesús, cosas me van a suceder y me van a ayudar a bien, porque todo me va a dejar una lección. Si lo que yo he vivido no me ha enseñado nada, yo he perdido miserablemente el tiempo. Si lo que yo he pasado no me ha hecho mejor persona, yo he estado perdiendo el tiempo y he estado en la escuela de Jesús comiéndome la merienda. ¿Sí o no? Entonces mire lo que dice este pasaje tan conocido, Romanos 8:28 en adelante vamos a leer. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a ¿qué? A bien. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Todas. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Verso 29, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, y la palabra predestinó es que somos prepensados. Así nos enseñó Mansoré hace muchos tiempos atrás. Somos prepensados, Dios nos pensó de antemano. Dice, los que fueron prepensados,
fueron prepensados por Dios para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, o sea, el primero. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Alguien diga amén. Entonces a todos Dios nos ha llamado a su escuela, porque a los que prepensó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, métale este énfasis, glorificó. Si algo sé yo, es que al final todo será gloria. Porque al que llamó justificó, al que justificó glorificó. ¿Sí o no? Eso está allí, no me estoy inventando nada. Y Pablo dice, verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él algunas cosas? ¿Cuántas? Pero todas las cosas las vamos a obtener siempre y cuando estemos con Él. El apóstol Pablo nos decía, todo lo que me sucede en la vida obrará para bien. Y Pablo decía, porque Dios me llamó para el éxito. ¿Para qué nos llamó Dios? Por ejemplo, en una ocasión, es el primer milagro que está registrado en los evangelios que Jesús hizo. Jesús asiste a la boda, a una boda en Canaán. En Cana, perdón. En medio de la boda se quedan sin vinos. ¿Se quedan con qué? O sea, no había vino. Y el vino tipifica el gozo, la alegría. María, su mamá, va a Jesús y le cuenta la situación. Y Jesús le dice, tranquila mujer. Porque era una expresión que se usaba en aquel tiempo. Y él dice, no ha llegado mi hora. Y cuando usted sigue leyendo el relato, Jesús manda a llenar las tinajas de agua, las manda a llevar, y mientras las llevaban, el agua milagrosamente se convierte en vino. El que probaba el vino lo probó y dijo, es vino de calidad, porque se guardó el mejor vino para el final. Si siempre se sirve el primero y ya cuando la gente está alegre, ya le da lo mismo que sea, qué sé yo, gato negro de $3.99. En otra oportunidad, dice la Biblia que Jesús, y esto está en Juan capítulo 21, solamente te doy la referencia, tiene 7 discípulos que estaban pescando y estaban frustrados porque a su Señor lo habían arrestado, lo habían clavado en una cruz y se había muerto. Y Jesús se los encuentra frustrado y pescando. Y en ese momento Jesús le dice, tiren la red a la derecha. Y cuando la tiraron, sacaron una tremenda cantidad de peces. Y allí entonces se dan cuenta que Jesús resucitado. Y su vida cambió. ¿Por qué hago esta mención de este acontecimiento? Porque Jesús les estaba enseñando a ellos en su mal momento, en su momento de frustración, que Él seguía siendo el pan de vida, que Él seguía siendo el agua de vida y que Él seguía siendo la comida que iba a saciar su hambre. Por eso es que cuando usted ve a los apóstoles después de todo eso, usted los ve sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos, echando fuera demonios, dando por gracia lo que de gracia habían recibido. Pero ellos no llegaron a ese nivel
sin antes haber pasado por la escuela de Jesús. Por eso es que todo lo que Jesús hacía era para modelárselo a ellos. Cuando Jesús va al bautismo, Él no necesitaba bautizarse. El bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento, y sin embargo Jesús dijo: conviene que lo haga. ¿Por qué? Porque Él estaba enseñando con el ejemplo. Hay mucha gente que quiere esta posición porque creen que ser pastor es no trabajar y es vivir de la gente. Pero cuando alguien anhela ministerio, Dios no lo desanima. Dios dice: buena obra está deseando. Pero también por otro lado de la Biblia te dice que el que quiera hacerse maestro tendrá más condenación. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando tú pretendes sermonear a otro para sentirte tú mejor, el que más se condena eres tú. Por eso Dios anda buscando hombres, mujeres que les sirvan con integridad y sean íntegros en la intimidad. David decía que en lo íntimo Dios nos escudriña. Porque es muy fácil tener el micrófono acá, estar sermoneando a la iglesia y creerte que eres mejor que los demás. Pero ante Dios no hay excusa. Todos tenemos nuestros problemas. Todos desde Adán en adelante nacimos defectuosos. Y Dios nos mete en su escuela para entrenarnos, para pulirnos y para hacer de nosotros un mejor hombre, una mejor mujer. ¿Sí o no, iglesia? Segundo principio: levanta tu Biblia en alto, o tu celular, o lo que me haga creer a mí que es la Biblia, y diga conmigo: la Biblia es mi alimento. Si tú llegas al primer día de la semana y no abriste el libro, estás desnutrido totalmente. Porque la Biblia es el alimento. Jesús le dice a los religiosos de su época, Juan capítulo 5, versos 39 y 40: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Este versículo, cuando se lee en la versión Reina Valera, que estamos leyéndola ahora, tal parece que es como una orden que Dios nos da. Escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y dice el Señor en el verso 40, y te explico el texto ahora: y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Déjame leerte esto y parafraseártelo para que lo puedas entender. Jesús le está diciendo a los religiosos de su época: ustedes estudian el libro, ustedes leen el libro, ustedes se meten en el libro, y la razón que se meten en el libro es porque a ustedes les parece que tienen la vida eterna, porque tienen el libro, porque tienen la ley. Pero el problema que tienen ustedes es que yo no me le he revelado en el libro. Y en el libro estoy yo desde el principio hasta el final. O sea, cuando yo voy a la Biblia, yo tengo que ir a la Biblia para que Cristo se me revele. ¿Me estoy explicando, iglesia? Porque de nada me sirve que tengo que cumplir con un deber y leer cierto capítulo de la Biblia, porque cuando lo leo me parece que tengo la vida eterna. No. Es que yo voy a meterme y voy a encontrar a Jesús en sus páginas. Yo traje una serie que le llamé El Tercer Piso, y enseñé del primer piso, segundo piso y tercer piso. Primer piso, Antiguo Testamento, Cristo escondido en figuras y símbolos. Segundo piso, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cristo encarnado.
donde vimos algo de su gloria, pero no toda su gloria. Y el tercer piso, Cristo glorificado, donde yo me meto en Cristo y Cristo se mete en mí. ¿Me estoy explicando, iglesia? Y ese tercer piso ni tú ni yo no podemos bajar. Nuestras oraciones tienen que ser desde esa posición. Mi fe tiene que ser desde esa posición. Mis convicciones tienen que ser desde esa posición. Enseñé hace 2 semanas atrás sobre 3 niveles de la oración. La oración que se hace en la carne, la oración que se hace con el alma y la oración que se hace con el espíritu. Todo en la vida comienza en la carne. Todo, aún en los caminos del Señor, comienza en la carne. Luego le metemos un poco de feeling, luego le metemos un poco de emoción. Y allí se involucra el alma. El problema del alma es que toda emoción es pasajera. Todo sentimiento tiene un principio y tiene un fin. Y entonces hay un nivel superior que es el nivel del espíritu. ¿Me estoy explicando o estoy durmiendo? No, porque a veces me ponen cara de chinos y yo digo, me habrá transportado el Señor a Asia. Y no, es que tiene los ojos cerrados porque está meditando para adentro. La pregunta que te hago, dame un poquito de sonido, mi hijo, así me pueden escuchar esta pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿De qué te estás alimentando? Antes de llegar hoy, 7 de abril acá, que es el primer domingo de este mes, ¿de qué te has estado alimentando espiritualmente? ¿Qué estás comiendo? ¿A quién estás escuchando? 3 preguntas que te tienes que responder con sinceridad. ¿De qué me estoy alimentando? ¿Qué estoy comiendo? ¿Y a quién estoy escuchando? El texto que leímos al principio dice, mira bien lo que vas a escuchar. O sea, presta atención a quién vas a estar escuchando y le vas a abrir el oído. Porque hay muchos que vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos. No lo digo yo, lo dice Jesús. Hay muchos que tienen nombre de profeta y de apóstol, pero no lo son. La única manera es por los frutos se conoce. Entonces tú no puedes recibir cualquier alimento. Y sobre todo ahora en esta era de la tecnología, de los celulares, de la internet. O sea, recibimos escuchamos un montón de voces. Pablo decía, cuando se escucha diferentes trompetas, no, el día que suene la real, no vamos a poder discernir cuál es la falsa y cuál es la verdadera. Ouch. Es que yo creo que este es un mensaje para gente que quiere crecer, no para gente que quiere emocionarse. Porque a la iglesia no vengo a ser emocionado, a la iglesia vengo a ser discipulado y afirmado. Además, yo pudiera traer otro mensaje más motivador si yo los tuviera a ustedes aquí toda la semana enseñándoles los discipulados. Pero como a usted no le da la gana de venir porque usted está muy ocupado viendo la novela. Y tiene que acostarse a las 8 de la noche porque usted es como la gallina. Perdón, no se ofenda. Entonces dígale a tu vecino, no recibas cualquier alimento. No leas cualquier cosa. Vigila lo que comes. Cuando Adán y Eva comieron lo que no tenían que comer, se dieron cuenta que estaban desnudos. Se escondieron de Dios porque dijeron estamos desnudos. Y cuando Dios los busque, dice, les busqué y no los encontré. Dios sabía dónde estaba.
Pero Dios lo dejó. Y ellos dijeron: no, señores, que cuando escuchamos que venía, nos dio penas con vos y nos escondimos porque estábamos desnudos. Y el Señor le pregunta a quién les enseñó que estaban desnudos. Porque la palabra desnudo es desprovisto y sin protección. Por eso hay gente que son buenos cuando te hablan para simplemente enseñarte tu desnudez. Hay gente que tú lo oyes hablando, siempre están descubriendo la desnudez del hermano. Hablan de un pastor, hablar de su desnudez. Porque el que te enseña te puede mostrar tu desnudez, o el que te enseña te puede mostrar la gloria que cubre tu desnudez. Y yo prefiero que me enseñen la gloria que cubre mi desnudez a mi desnudez, porque ya yo sé que estoy desnudo. Los que te enseñan pueden tomar tu vida y transmitirte cosas malas y hasta matar tu fe. Pablo decía: no se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sí o no, familia? Entonces dile a tu vecino: no oigas a todo el mundo, ni te dejes enseñar por cualquiera. Tercer principio, voy rápido. El tercer principio de fe, levanta tu mano y diga conmigo: el desierto es mi campo de entrenamiento. ¿Cuál es mi campo de entrenamiento? El desierto. Así que te guste o no los desiertos, Dios igual te mete en el campo de entrenamiento suyo, que es el desierto. Donde Jesús comienza su ministerio, en el desierto. Donde aprende la lección de vivir por lo que salió de la boca de Dios, en el desierto. Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Dónde? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y cuando usted sigue leyendo, aparece el versículo que Jesús toma, y con ese versículo le da un golpe en el hígado al mismo diablo y le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Porque es en el desierto que yo aprendo a vivir por lo que salió de la boca de Dios. Mientras más rápido yo aprendo a vivir por lo que Dios dijo, más rápido yo salgo aprobado del desierto. Entonces, cuando usted va y entiende e investiga en la Biblia, todos los hombres y mujeres de Dios pasaron por pruebas y lucha, y eso lo usó Dios como entrenamiento para ellos. Diga: entrenamiento. Es muy importante el entrenamiento en toda disciplina. Yo este año voy a cumplir 53 años. Y yo no tengo ningún problema en montarme en una bicicleta y pedalear sin parar 5 horas. Y la razón que lo puedo hacer es por el entrenamiento que he venido haciendo disciplinadamente a través de los años. Y lo puedo lograr. Porque en la vida usted no pierde en el desempeño, en la vida usted pierde en el entrenamiento. Quien no se entrena para ganar, perdió ya. Porque hay gente que sin prepararse quieren que Dios venga y ¡push! Y Dios dice: no es así. Tú te tienes que preparar para venir al encuentro de tu Dios. Diga: yo me tengo que preparar.
Entonces, ¿qué significa entrenamiento? Entrenamiento no significa encerrarse en un seminario 20 años y aprender mucha teoría. Entrenamiento no es aislarte de todos para salir y ser alguien que no sabe a dónde va o a dónde tiene que ir. Entrenamiento es lo que tú vives cada día, que te hace depender de Dios y aplicar los principios que son verdades que Dios te revela, que para que tú sepas cómo debes actuar y enfrentar ciertas situaciones en la vida. Alguien dijo: Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien, luego 40 años aprendiendo que no era nadie, y luego 40 años viendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie. Entonces le tomó 80 años para entender que Dios puede usar a alguien que no es nadie. Por eso es que Dios dice: mire, bájese todo monte y collado. O sea, si te crees la última Coca-Cola, bájate de allí, porque hay una Pensacola que ya viene en camino. Así que bájese todo monte y collado. Lo que está torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová. Nosotros tenemos que ser como Pedro y Juan. Ellos caminaron 40 días con Jesús después que Jesús resucitó. Y después de esos 40 días donde ellos iban, impartían su entrenamiento y volvían a dar entrenamiento y volvían a recibir entrenamiento. Porque se les reveló y se le metió dentro el Cristo glorificado. Dígase usted mismo: si no soy entrenado en oír a Dios, siempre haré cosas que Dios nunca me dijo y después lloraré las penas. ¿Sí o no? Por eso es que Dios dice: quiero que me busques, pero me busques en el secreto. ¿Qué es en el secreto? En lo privado, donde nadie está para aplaudirte que tú lo estás buscando. Porque si tú me buscas en el secreto te hago escuchar mi voz. Entonces hoy vivimos un evangelio muy superficial, de muchas emociones y de muchas especulaciones, pero no hay sazón, no hay esencia. Porque el verdadero solamente será probado cuando pase por el fuego, y si pasa por el fuego, la obra de cada uno será aceptada. Entonces, sí o sí, tú y yo vamos a pasar por el desierto, porque el desierto es el campo de entrenamiento que Dios ha escogido. Cuarto principio, ¿se lo puedo dar o ya se entregaron ya? Cuarto principio, diga conmigo: la fe me acompaña donde la razón me abandona. Está bueno. La fe me acompaña donde la razón me abandona. Por eso es que tú debes ser entrenado en tu espíritu, porque el alma te acompaña hasta el día de la prueba, pero la fe te acompaña más allá del día malo. Por eso es que Dios dice: en el día malo toma el escudo de la fe con que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno, y habiendo acabado todo, permanece firme. Porque la fe me acompaña donde la razón me abandona. Las emociones te acompañan y te hunden en el momento de dolor, pero la fe es lo que te levanta y dice: has caído, pero te vuelves a levantar. Siempre Dios abrirá puerta. Dios está contigo, nada te separará de su amor. ¿Sí o no, familia? Segunda de Corintios 4, 7 al 9. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro,
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Cuál es la enseñanza acá? Me puedes preguntar, pastor, ¿qué Dios nos quiere enseñar? El apóstol Pablo está haciendo un contraste entre el alma y el espíritu. Y está diciendo: en mi alma yo estoy atribulado, en mi espíritu no estoy angustiado. En mi alma, en mis emociones yo estoy en apuro, pero en mi espíritu no estoy desesperado. Mi alma está perseguida, pero mi espíritu no está desamparado. Mi alma está derribada, pero mi espíritu no está destruido. Eso es lo que Pablo está transmitiendo. Y está diciendo: me pasa una cosa por la cabeza, pero me pasa otra muy distinta en mi espíritu. Por eso es que la gente dice: ¿cómo pudo superar? Porque es el espíritu. La fe no es emoción, la fe es espíritu. Dios habla de un espíritu de fe. Dios habla diciendo: teniendo el mismo espíritu, conforme a lo que está escrito creí, conforme a lo que creí hablé. Esto suena muy profundo, pero yo no le veo tal cosa porque ya Dios lo ha revelado. O sea, cuando yo me meto a buscar a Dios toda la semana, Dios me va enriqueciendo y me va dando y me va dando y me va mostrando estas cosas y yo las suelto. Porque me paso toda la semana buscando, aunque la gente dice que no hago nada y que no trabajo. ¿Cuántos están preparados para recibir lo nuevo que Dios tiene? Escuche lo que te voy a decir. ¿Quieres recibir esto? Desde el momento que Dios te llama y te da un sueño, hasta el momento que ese sueño se hace realidad, hay un proceso que se llama preparación. Que se llama, y aquí es donde muchos sacan F. Y no es F de feo, sino F de ignorantes. Sacan F. Dios me dio un sueño, Dios me dio una visión. Prepárate para el proceso. Prepárate porque viene el coach ahora a exigirte. Prepárate porque se va a levantar el mismo infierno, pero tranquilo. Aunque el enemigo se levante como río, el espíritu levantará bandera. Dios me decía hoy cuando escribí esto: mucha gente no alcanza a ver su sueño cumplido porque no ha sido preparado por Dios, no se ha preparado, no se ha formado. Pablo lo expresó de esta manera, Gálatas 4:4. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo. O sea, no hay ninguna diferencia entre él y un endemoniado, aunque es señor de todo. ¿Por qué? Porque es niño. Juega a la guerra, juega a papá y a mamá, juega a tener hijos, pero está jugando. Todo es un juego. O sea, Dios no quiere juego, Dios quiere realidades. Jesús fue llamado a los 12 años, pero enviado a los 30 años. Diga conmigo: a los 12 fue llamado, a los 30 fue enviado. Moisés fue llamado a los 40, pero salió a los 80. Porque en los primeros 40 se creía que era alguien. ¿Sí o no? Entonces, entre el tiempo, escuche bien esto por favor. Entre el tiempo en que Dios te llama y Dios te envía, el Señor tiene que prepararte. No hay nada peor que una persona que no se ha preparado en el mundo espiritual. No hay nada peor que darle autoridad a un estúpido.
Dale autoridad a un estúpido y se levanta y te serrucha el piso. Porque no fue entrenado. ¿Quieres conocer a alguien? Dale autoridad y después quítasela. Dale un puesto en la iglesia y después muévelo de ese puesto. Si no fue entrenado y no fue preparado en ser un discípulo, se va a rebelar contigo. Tú tienes que ser preparado, que Dios es tu proveedor. Juanita y yo llevamos más de un cuarto de siglo sirviendo a Dios. Siempre hemos visto que Dios ha sido nuestro proveedor. Hemos estado con poca gente, con menos gente, con más gente, pero nunca la gente ha sido nuestra fuente. Siempre hemos creído que Dios es nuestra fuente. Jehová es mi pastor, nada. Entonces, ¿cuándo es que no te va a faltar nada? Cuando hayas aprendido que Jehová es tu pastor. Entonces, Dios, ¿cómo se nos revela? Como el buen pastor. Yo soy el buen pastor, decía Jesús. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en... Así usted sabe Biblia. Entonces yo no voy a ver esa palabra cumpliéndose en mi vida. Nada me falta hasta que yo aprenda que Jehová es mi pastor. Entonces, ¿cómo yo aprendo que Jehová es mi pastor cuando no tengo nada y Él me sorprende? ¿Cómo yo sé que Él es mi pastor? Él dijo, nada te va a faltar. Entonces, cuando yo sé que nada me va a faltar, aún en el momento de necesidad, yo siembro. Porque yo sé que nada me va a faltar. Y Juanita y yo, todos estos años han sido estos principios. Verdades que Dios nos revela para aplicar lo que nos ha sostenido. Nadie puede decir, yo te he mantenido. Nadie puede decir, Juanita y René, los pastores, me han pedido dinero prestado y hace 20 años que no me lo pagan. Porque en 25 años siendo el pastor principal de esta congregación, nunca le he pedido un centavo prestado a nadie. Porque la gente no son mi fuente, la fuente es Dios. Voy a terminar porque quiero que seguir teniendo la simpatía y el cariño suyo. Quinto principio, trata bien a quien te enseña. Dije, trata bien al que te enseña. Como el que no quiere las cosas, despierto, dile, trata bien al pastor. ¿Sabe? Hay que aprender a tratar bien al que nos ministra. Hay gente que tratan bien a los adulones, a los manipuladores. Y cuando alguien es de Dios, sabe lo que va a hacer, te va a incomodar. Porque Dios te ama tanto que no te va a dejar ahí acomodado siendo como eres. Hay iglesias que dicen, ven a Dios, que Dios te acepta como eres. Es una mala expresión. La correcta es, ven a Dios porque Dios te acepta a pesar de lo que eres. Pero te ama tanto que no te va a dejar como eres. Jesús llegó a su aldea Nazaret y su deseo era desde allí lanzar su ministerio. Era una pequeña aldea, nadie quería vivir allí. Había un prejuicio, decía que de allí nada bueno salía. Y salió Jesús. Y Jesús llega a su aldea y empieza a enseñar. Y cuando llega se encuentra con una pared. La gente fría, apática, indiferente. Como a veces le sucede a uno acá, que gracias a Dios las luces estas te meten medio ciego, entonces no ves para allá. Entonces como que no va que estás viendo la luz de Cristo, ahí luz de Cristo, porque si ve lo otro,
hermano, cierra todo y dice, perdí mi tiempo. Esta gente, ni el diablo las quiere en el infierno. No lo digo por usted, a usted le estoy predicando, eso es lo que nos vinieron hoy. Uno tiene que tener los ojos puestos en Jesús, porque el que es de Dios no viene a adularte. Pablo decía, ¿busco yo el favor de los hombres o el de Dios? Si todavía agradar a los hombres, ¿no sería siervo de Dios? ¿Sí o no? Entonces el problema es que a veces uno es el doméstico. Ustedes tienen un privilegio que no tiene otro, y yo quiero que eso cambie. Y es que la semana tiene 52 semanas, y de las 52 semanas yo predico 51 domingos acá. O sea, no todas las iglesias tienen eso. Entonces predico y los 51 domingos que predico siempre estoy trayendo palabra, animando, exhortando y trayendo revelación. Entonces la gente se acostumbra a eso, a la familiaridad. Viene otro y dice cualquier bobería y la gente le coge el email y si te quiero dar una ofrenda a tu ministerio, ¿cómo te la envío? Desgraciado si nunca has dado una acá. ¿Sí o no? O sea, Jesús llegó a los suyos y se encontró una pared. Y cuando él quiso ministrar milagro no pudo. El Dios Todopoderoso no pudo. Diga, no pudo. Ni Jesús pudo. Y se tuvo que ir. Pero antes de irse le dijo una verdad. No hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre su gente. Porque a veces preferimos honrar al que no conocemos, al que vive allá, que no sabemos si es un tiro al aire, que al que vemos acá con su familia y entregado todo el tiempo. Entonces uno de los principios de fe es trata bien al que te enseña. Gálatas 6:6. Esto hay que enseñarlo. Gálatas 6:6. ¿Qué dice? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena dádiva al que lo instruye. En otras palabras, si el pastor te enseña, si el pastor te da principio, si el pastor te revela verdades para que allá afuera las puedas aplicar y prosperas por esa palabra, nadie piensa prosperar en esta iglesia. Y prosperas por esa palabra, en tu prosperidad no te olvides de quién es el que te instruyó. Y honra, porque cuando tú honras vas a ser honrado. ¿Por qué Jesús no pudo hacer milagro? Porque la gente no tuvieron fe para honrarlo. Él no reclama mucho la fe, sino la falta de honra. Yo estoy cansado de esos comentarios y que si los pastores no hacemos nada. Mire, usted no sabe cuántos cientos de miles de dólares yo le ahorro al reino. Y los que me conocen un poquito más profundo lo saben. ¿Cuánto uno genera? Y no estoy defendiendo. Pablo defendió su ministerio. Pablo le dedicó casi 2 capítulos a defender su ministerio. Porque la gente tiene una mentalidad. Y el colmo es que después dice que son gente de fe. ¿Y usted de qué vive? Yo vivo por fe. ¿Por fe? Pero la iglesia no se ha dado cuenta de tu fe en los diezmos. ¿Sí o no? Es fácil hablar. Lo difícil es hacer. Tener un sueño es fácil. Hacer realidad el sueño es lo complicado. Alguien dijo, soñar no cuesta nada. Es cierto, pero que el sueño se hace realidad sí cuesta. Entonces aquí te solté estos principios. ¿Alguien ha aprendido algo hoy? ¿Alguien Dios lo ha exhortado hoy? ¿Alguien Dios ha animado hoy?
a alguien Dios le ha despertado algo dentro suyo hoy, entonces valió la pena que yo me haya preparado. Y estos son los principios. Primer principio, repasemos. Diga: estoy inscrito. Pasa el grupo, por favor, en la escuela de Jesús. El martes Jesús te espera en su escuela. Miren, vamos a cambiar el nombre a lo de vez de escuela de líderes, escuela de Jesús. Ya se le cambió ya. Vamos a llevar esto a votación a los que vienen. ¿Están de acuerdo? Ya, listo, se acabó. Además, esto aquí gobierno por dictadura. Soy un dictador. Porque que si tú quieres tener éxito, más vale que seas un dictador, mi hermano. Pues si no, la gente te van a mover a donde quieren llevarte ellos. Y esto, el gobierno es teocrático. Es teocrático. Luego vamos a corregir esto, porque si no corrijo esto de dictador, ya me van a poner en el nivel de Maduro y toda la pandilla. Es una exageración mía, hermano, es una exageración mía. Entonces diga conmigo: primer principio, estoy inscrito en la escuela de Jesús. Cuando el martes se pase lista, espero que los discípulos digan presente. Porque estamos inscritos en la escuela de Jesús. Segundo principio, la Biblia es mi alimento. Debo comer de ella. Tercer principio, el desierto es mi campo de entrenamiento. Cuarto principio, la fe me acompaña donde la razón me abandona. Y quinto principio, debo tratar bien a aquel que Dios usa para ministrar a mi vida. Póngase de pie, sea tan gentil, tan amable, tan bonito, tan bonita. Y levantemos nuestras manos al Señor y démosle gracias al Señor. Padre, sin duda es un deleite estar en tu casa. Bienaventurado, dijo David, a los que tú atraes a ti. Hoy eres tú el que nos has atraído a ti. Hoy ha sido tu Espíritu el que nos ha guiado a este lugar. Y hoy se ha ministrado tu palabra tal como está escrita. Nos has enseñado acerca de la fe y de los principios que debo aplicar. Quiero ser auténtico y genuino e íntegro. No quiero ser una imitación. Entiendo que lo original siempre es más valioso que la imitación. Líbranos de toda imitación. Líbranos de todo aquellos que nos lleva a la falsedad. Y produce en cada uno de nosotros un hambre y una sed por ti. Que en mi vida haya hambre y sed tuya. Hambre y sed de tu justicia. Hambre y sed de tu gloria. Porque si hay hambre en mí, tú dices que soy bienaventurado y que saciarás a los sedientos. Líbranos y aléjanos de aquellos que no tenemos que escuchar. Aquellos que su palabra contamina y son tóxicos. Danos discernimiento y sensibilidad para poder identificar lo verdadero, lo auténtico de lo falso. Los tiempos son cortos. Tú estás preparando a la iglesia para tu encuentro. Ayúdanos a que cuando tú vengas nos encuentre haciendo bien y haciendo lo que tú diseñaste para nosotros. Despierta tu iglesia. Despierta a tus hijos. Inquiétanos.
Vuélvenos curioso por ti, Señor. Que haya esa curiosidad que nos lleva a investigar, a buscar y a profundizar. Que haya esa curiosidad que nos lleve a hacer preguntas. Porque queremos crecer. Queremos dejar las cosas de niño atrás y hacer las cosas que hace un maduro. Mientras lo hacemos, sé que heredaremos de ti todo el bien que tú ya predestinaste para nosotros. Porque si tú no escatimaste a tu Hijo, sino que lo entregaste por nosotros, junto a Él, tú has prometido que mientras yo esté junto a Él y Él esté junto a mí, todas las demás cosas que yo te pida, tú me las vas a dar. Qué bueno que usted ha estado escuchando este mensaje, porque la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Quiero hacerte una pregunta antes de despedirnos, y la pregunta es: ¿has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida? ¿Sabe que la Biblia dice que nadie puede tener una relación personal con Dios si no es a través de Jesucristo? Y la manera que lo podemos hacer es creyendo en el sacrificio que Él hizo por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Y todo lo que Él espera que nosotros hagamos es que repitamos con fe esta oración: Señor Jesús, he escuchado tu palabra y la he creído, y tu palabra dice que todo aquel que a ti viene, tú no le echas fuera. Vengo a ti y te recibo como Señor y Salvador de mi vida, y a partir de hoy viviré para amarte y para servirte. En el nombre de Jesús, amén. Esperamos podernos encontrar pronto, y si vives en la ciudad de Miami o sus ciudades limítrofes, acércate aquí a Casa de Vida y Bendición, una casa segura para ti y toda tu familia.